de devaluación. La devaluación avanza, dicen algunos, no es destino ni es azar, en este caso tiene que ver con algunos elementos bien concretos de la propia economía. Pero bueno, en las últimas 24 horas también apareció un poco más de confirmaciones o al menos anuncios oficiales en relación a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y un poco eso va en tándem, ¿no? Los temas, ambos temas van en tándem. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Pablo Ferrari, es economista, es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, es como la pregunta y es el tema que también en materia económica se viene observando, parte del movimiento del 2025. Vos planteás, Pablo, que la devaluación está determinada, lo que no se sabe es cuándo, de qué modo, cuánto va a doler, también podría ser la pregunta, ¿no? Exactamente. Está determinada, en primer lugar, porque desde el punto de vista técnico se vienen destinando reservas del Banco Central ingentes para sostener el tipo de cambio. Es decir, al fin y al cabo, lo que uno entiende es hay un egreso mayor que el ingreso de reservas y hay pocas reservas, además, con lo cual esta situación no es sostenible. Uh-huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tipo de cambio real, que suele ser un indicador muy importante, está en términos históricos relativamente bajo. Si bien no es el momento en el que estuvo más bajo en términos históricos, está relativamente bajo. Por último, no hay ningún actor relevante de la economía que tomen decisiones que esté aceptando este tipo de cambio. Los grandes holdings transnacionales locales no están de acuerdo con este tipo de cambio. Las pequeñas empresas tampoco están de acuerdo con este tipo de cambio. Los grupos extranjeros no están de acuerdo con este tipo de cambio. Y por último, el único que puede brindar reservas para sostener este tipo de cambio, que es el FMI, no está de acuerdo con este tipo de cambio. Uh-huh. No va a dar dólares para sostener este tipo de cambio, con lo cual, sin lugar a dudas, en abril, que es cuando se tendría que firmar este acuerdo que ya no fue rechazado en el Congreso, esto tendría que haber sido por ley, el DNU no fue rechazado en el Congreso, y si bien no especifica mucho el DNU que fue aprobado, lo que se entiende es que va a haber un acuerdo, pero el acuerdo va a implicar, entre otras cosas, un salto cambiario. ¿De cuánto? No sabemos, pero va a ocurrir en abril. Uh-huh. No se sabe de cuánto tiene o está relacionado ese salto o esa devaluación con el monto que en definitiva obtenga el gobierno con el acuerdo con el fondo. Tiene algo que ver en cuanto a que ni siquiera se puede hablar del monto en total, porque puede ser que el monto del que se está hablando, que son 20.000 millones de dólares, Uh-huh. contenga derechos especiales de giro, Sí. que se hace una conversión a dólares, pero eso no es tan líquido, manipulable como Sí. el dólar, y puede ser que el monto inicial en dólares no sea tan abultado como el que desea el gobierno. Uh-huh. Algunos hablan de unos 6.000 millones de dólares, pero que para otorgarlo ya el gobierno se tendría que comprometer a no solo un ajuste cambiario, sino a cambiar el sistema por el cual se ajusta o no el tipo de cambio. Es decir, actualmente rige lo que se llama un rolling peg, es decir, la famosa tablita. Uno Uh-huh. sabe que en la actualidad, más o menos en el mes, el tipo de cambio, el precio del dólar va a subir un 1%, antes lo hacía el 2%, y acá se iría a un sistema de bandas donde hay una inferior o superior. Si está entre esas bandas, la autoridad monetaria, el Banco Central, no puede intervenir. Ese sería un esquema del que más se está hablando. Otro podría ser un salto inicial
y habría que ver Y aguantarlo, y aguantarlo. Claro, Claro. Si se modifica, por ejemplo, la tablita, otros hablan directamente de una flotación, donde no hay bandas límite superior e inferior, sino más o menos es lo que el mercado determine. Entonces, volvemos a lo mismo. Si es un salto, bueno, claramente es un salto. Si se va a una flotación donde no va a intervenir la autoridad monetaria, va a haber un salto. Y si es por bandas, donde la banda superior está bastante alejada del precio actual del dólar, por lo tanto el Banco Central no podría intervenir, si está entre esas bandas, también va a haber un salto. Por lo tanto, lo único que está asegurado es que va a haber un salto del precio del dólar, del tipo de cambio. ¿Qué día exactamente va a ocurrir? No lo sabemos, pero sí que va a ser en abril. Eso hay certeza, porque en abril se tendría que firmar, tendría que dar el aval el FMI. Los actores de la economía saben que esto es así y están dolarizando sus carteras. Está muy mal desconfiar de que también puede llegar a haber información privilegiada para antes de llegar a esa instancia. Puede haberla, pero lo más importante que la información privilegiada es la información pública, ¿no? Si uno de esta entrevista queda convencido de que efectivamente va a haber un salto cambiario, no necesita información privilegiada, salvo por el día, por los montos, por el nivel al que podría llegar el tipo de cambio, pero entiende que eso va a ocurrir. Claro. Con lo cual, yo diría que más que la importancia del fino de la información privilegiada es lo determinante de la información pública. El FMI no dice una palabra, no ratifica nada de lo que dice el gobierno, salvo que va a haber un acuerdo, y el único que sale a decir que no va a haber una devaluación es el ministro de Economía. Hoy o ayer ya hay un rebote en medios periodísticos donde dice que además un influyente miembro del gobierno, Federico Sturzenegger, está diciendo que hay que levantar el cepo y que el tipo de cambio tiene que ser más elevado. Con lo cual, también dentro de la gestión del propio gobierno, la parte que dice que no hay que devaluar está muy reducida. Pablo, esto duele porque obviamente que pega, por ejemplo, en quien tiene mucho o poco ahorro en pesos, y además porque todos sabemos que la devaluación en definitiva después termina yendo a precios. También imagino que hay herramientas para ver de qué manera eso llega a precios y te pega en la población más vulnerable que básicamente se tiene que alimentar, que es lo que uno primeramente tiene como la preocupación. ¿El gobierno queda con herramientas para manejar esa devaluación? No el pasaje a precios, que es lo que vos me estás preguntando, prácticamente no va a intervenir en eso, excepto por la apertura importadora, que también efectivamente van a subir los precios, pero quizás en términos relativos menos que la producción local, lo cual también es una herramienta pésima para la población, porque implica en el límite cierre de comercios, claro, cierre de industrias, ¿no? Y esto, la idea es hacerlo de manera inmediata, de manera tal de que los movimientos de precios vayan bajando de nivel hacia las elecciones y tenga menos repercusión en términos electorales el rebrote inflacionario. Bueno, la situación está muy compleja porque también todo esto se viene dando en una situación política que tampoco es la mejor desde que asumió, ¿no?, el gobierno. Exactamente, porque ya a esta altura hay menos puestos de trabajo, no se llega a notar en los números del desempleo porque
quien pierde un puesto formal, por ejemplo, puede sacar monotributo, que está contabilizado como trabajo como registrado. empleado, Sí, sí. claro. Por lo tanto, eso no se nota tanto, pero sí se nota, por ejemplo, en los niveles de pobreza, sí se nota en la merma del consumo, ¿no? Y sin lugar a dudas, esto va a impactar más. Todo esto que acabamos de hablar se va a profundizar. Pablo, la última, y tiene que ver con la propia decisión del Fondo Monetario en el caso de entregar 20.000 millones de dólares. Es como un despropósito. ¿El gobierno tiene un poco de coronita frente a ese monto? El gobierno tiene un poco de coronita porque si uno se fija el contexto mundial, la confrontación actual de Estados Unidos, que es el mandamás en última instancia del FMI, no es con China, porque no la puede dar. Claro. O sea, en el límite es con China, quiere darla con China. Tampoco puede darla con Rusia, más allá de lo que plantea Trump, se van derrotados, la OTAN se va derrotada de Ucrania, hay alguien que se les plantó. Entonces, yo entiendo que lo que está haciendo Estados Unidos al ver esta situación para recuperar su hegemonía es engullirse a todo Occidente. Así como en un momento se hablaba de globalización, yo creo que se está en un proceso de hemisferización o directamente de estadounización de Occidente. Tiene problemas con Canadá, dice que se va a anexar, con Groenlandia, con Dinamarca, con Europa en general. Por lo tanto, es una situación delicada. Y hasta Canadá, que no es un país que se haya cubanizado, que haya adoptado políticas chavistas, se le planta a Trump, lo mismo en Groenlandia, y la única persona que prácticamente se ofrece a anexarse, a ser el 51º estado norteamericano, es Argentina a través de su presidente Javier Milei. Por eso creo que tiene coronita. Sí. Por esto. Y la decisión tiene mucho de decisión geopolítica en el panorama que lo planteas. Desde mi punto de vista, no hay dudas de eso. Te agradezco los minutos de charla, Pablo. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento, ¿eh? Perfecto, muchas gracias a usted.